Otra de las teorías que explican la personalidad y de la que usted seguramente habrá oído hablar es el psicoanálisis. Su creador es el psiquiatra vienés Sigmund Freud. Freud comparó la mente con un iceberg, del cual solo puede verse una pequeña parte. La parte sumergida representa nuestro inconsciente, aquello que está debajo de la razón, pero que tiene una gran fuerza y condiciona nuestro comportamiento. Constantemente se enfrentan en nuestro interior dos fuerzas inconscientes, nuestras obligaciones y deberes, y lo que en realidad nos apetece, que suele ser bien distinto. A estas dos fuerzas las llamó Freud el superyo y el ello. La vida se debate entre el principio del placer y el principio de la realidad. Quien decide es la parte consciente, el yo. Nuestros deseos inconscientes no siempre son rechazables. Por eso, según Freud, reprimirlos constantemente puede provocar desequilibrios. Aunque el psicoanálisis es una teoría controvertida, dos de sus ideas resultan indiscutibles en psicología. La primera es una actitud más abierta hacia el sexo para entender a las personas. Y la segunda, la importancia de las experiencias infantiles para el desarrollo de la personalidad. Pero también hay otros modos de entender al ser humano. Para otros psicólogos, la fuerza que configura nuestra personalidad es el impulso de poder. Esta es Gail Devers, una atleta excepcional, campeona olímpica y campeona del mundo. Sin embargo, su infancia transcurrió en una silla de ruedas, víctima de una parálisis. Los sentimientos de inferioridad físicos, psíquicos o sociales, vividos durante la infancia, marcan para siempre la mayor parte de las motivaciones humanas. El deseo de compensación o de superación es, según estos psicólogos, lo que mueve nuestra conducta. Desde luego, Gail Devers alcanzó su meta. A veces este deseo de poder no es bueno, es desmedido o es loco, o puede conllevar un exceso de ambición, sin ética y sin escrúpulos. Pero otras veces esta voluntad de poder, de fuerza moral, de autoayuda, es la que ha movido a pueblos enteros después de guerras o destrucción a levantarse de nuevo. El impulso de poder nos hace tener un pensamiento positivo y la sensación de que somos capaces de superar las dificultades y conducir nuestra propia historia. Otros psicólogos no creen que tratamos de compensar o superar nada. Opinan que las personas buscamos simplemente una realización personal. Nuestras motivaciones no solo se encaminan a satisfacer necesidades biológicas o a buscar afecto, sino sobre todo a encontrar lo mejor de nosotros mismos. Un herrero competente y feliz con su trabajo está tan realizado como un cantante rico y famoso. Cualquier persona puede llegar a realizarse plenamente. Algunas, sin embargo, se bloquean. Esto, como veíamos al principio, tiene que ver con la imagen de sí mismos. Tan importante es ponerse metas como aceptarse. Tener una buena imagen de uno no es creernos más de lo que somos. Es simplemente conocernos, saber explotar nuestras posibilidades y dar lo mejor de nosotros, disfrutando con ello. Ideas freudianas básicas.
Una de las ideas fundamentales de Freud es la noción de que la conducta humana es dirigida por dos poderosas tendencias, el instinto de supervivencia y el instinto de procreación. Esto explica la importancia de la sexualidad en la descripción freudiana del desarrollo humano. La sexualidad es un término muy amplio en los escritos de Freud. Significa las actividades que se vinculan claramente con el sexo, aquellas que se relacionan con el placer corporal. Los impulsos sexuales son lo bastante importantes en el sistema de Freud para que se le diera un término especial, libido. La libido es la fuente de energía para los deseos sexuales. En los 3 niveles de la personalidad humana, Freud describe el desarrollo secuencial de la personalidad, el ello, el yo y el superyo. El ello. El neonato tiene una personalidad simple no desarrollada, consiste únicamente en impulsos primitivos, no aprendidos, los cuales serán una fuente de energía psíquica, los impulsos y deseos que explican la conducta. El término de Freud para la personalidad más temprana del niño es el ello. El infante freudiano es todo instintos y reflejos, un haz de energía psíquica desenfrenada que busca casi con desesperación satisfacer los impulsos que se basan en la necesidad de sobrevivir y procrear. El yo. Casi desde el momento de nacer, los impulsos instintivos del niño entran en conflicto con la realidad. Este conflicto constante entre los impulsos del ello y la realidad desarrolla el segundo nivel de personalidad, el yo. El yo es el nivel racional de la personalidad humana. Se desarrolla como resultado de las experiencias del niño y llega a incluir la comprensión de que retrasar la gratificación a menudo es algo deseable. El ello desea recompensa inmediata. El yo canaliza estos deseos en la dirección más provechosa para el individuo. Los niveles de la personalidad, representados por el ello y el yo, trabajan juntos hacia la misma meta, la satisfacción de las necesidades y los instintos del individuo. El superyo. El tercer nivel de la personalidad, superyo, se presenta en oposición de los dos primeros. Superyo se refiere a los aspectos morales de la personalidad. Se desarrolla a partir del contacto con la realidad. El desarrollo del superyo o conciencia no ocurre sino hasta la niñez temprana. Es producto de la identificación con los padres correspondientes al mismo sexo. Identificarse es intentar parecerse a los demás, adoptar sus valores y creencias, así como sus conductas. Los niños aprenden las reglas religiosas y culturales que rigen las conductas de sus padres. Estas reglas se vuelven entonces parte del superyo del niño. Muchas reglas religiosas, sociales y culturales se oponen a los impulsos del ello, el superyo y el ello. Suelen estar en conflicto. Esta pugna explica gran parte de la conducta pervertida. La teoría de Freud describe 3 niveles de personalidad, el ello, el yo y el superyo. El ello es la fuente de la energía psíquica, de los instintos de supervivencia y procreación. El yo se orienta hacia la realidad e interviene entre el ello y el superyo para mantener un equilibrio entre impulsos. Etapas psicosexuales en el desarrollo humano. La explicación del desarrollo de los 3 niveles de la personalidad es una descripción del desarrollo psicosexual. Las etapas del desarrollo psicosexual se distinguen por los objetos o las actividades necesarios para la satisfacción de los impulsos. Los nombres de cada etapa reflejan los cambios en cuestiones de satisfacción sexual a medida que madura el niño. La etapa oral. La etapa oral dura casi toda la infancia, hasta la edad de 18 meses. Se caracteriza por la preocupación del infante por la boca y por mamar. La personalidad del niño consiste sobre todo en el ello. La etapa anal, hacia fines del primer año de vida. Área de gratificación sexual empieza a cambiar gradualmente de la región oral a la zona anal. En el inicio de la etapa anal, el niño obtiene placer a partir de las evacuaciones intestinales. Posteriormente, en esta etapa, el niño adquiere el control de los músculos del esfínter y puede entonces obtener un placer reteniendo la defecación
para incrementar la sensación anal. La etapa fálica dura más o menos de los 2 a los 6 años. Se llama etapa fálica porque la zona de sexualidad ha cambiado ahora de la región anal a la genital. Ahora los niños a menudo se masturban, manipulan sus genitales. Según Freud, el desarrollo normal hace pasar al varoncito por el complejo de Edipo. Para las niñas de 4 a 6 años existe el complejo de Edipo. La etapa de latencia. Periodo de latencia sexual, de los 6 años a los 11 años. Este periodo se caracteriza por una pérdida del interés sexual en el padre del sexo opuesto y una identificación continua con el padre del mismo sexo. El niño empieza a desarrollar el superyo. La etapa genital. La etapa genital, hacia los 11 años, establece afectos heterosexuales. Durante esta última etapa del desarrollo, el superyo se vuelve progresivamente más flexible. Bienvenidos. En este video se presentarán los distintos mecanismos de defensa según la teoría de Freud. Los mecanismos de defensa son mecanismos inconscientes que se encargan de minimizar las consecuencias de un evento demasiado intenso, para que el individuo pueda seguir funcionando normalmente. El individuo está compuesto por una serie de fuerzas que deben mantenerse en equilibrio, como las características instintivas, las genéticas, los factores de desarrollo, etc. Una de las maneras de resguardar este equilibrio es mediante los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son los siguientes. Sublimación. El impulso se canaliza hacia una forma más aceptable. Quiere decir que es derivada hacia un nuevo fin. Una pulsión sexual se sublima hacia una finalidad no sexual, apuntando a objetos valorados socialmente, como lo son la actividad artística y la investigación intelectual. La represión es el mecanismo por el cual el inconsciente borra eventos y pensamientos que serían dolorosos si se mantuvieran en el nivel consciente. Por ejemplo, el olvido del cumpleaños de un familiar fallecido. El siguiente mecanismo es la proyección, en la que los sentimientos o ideas estresantes son proyectados hacia otras personas u objetos cercanos. También existe la negación, que es el mecanismo por el cual el sujeto trata aspectos evidentes de la realidad como si no existieran. Otro mecanismo de defensa es la introyección, que es por el cual una persona incorpora elementos de la personalidad de otra. También tenemos la regresión, que es un mecanismo que lleva a retomar el nivel de desarrollo anterior más infantil. Por ejemplo, el comportamiento de los niños cuando nace un hermano. La formación reactiva detiene la aparición de un pensamiento doloroso, sustituyéndolo por otro más agradable. Otro mecanismo de defensa es el aislamiento. Es un mecanismo por el cual se divorcian los recuerdos de los sentimientos como manera de soportar los hechos. Uno de los mecanismos restantes es el desplazamiento, por el cual se desprende un hecho o persona de los sentimientos asociados y estos son adjudicados a otro hecho o persona. Es lo que suele suceder con las personas que desquitan sus frustraciones con sus mascotas. La condensación es un mecanismo por el cual elementos del inconsciente se reúnen en una sola imagen u objeto. Consiste en la concentración de varios significados en un único símbolo. Por último, tenemos la racionalización, que se sustituye una razón real que no es aceptable por otra que resulte aceptable. Estos son los mecanismos de defensa de la teoría de Freud. Gracias.